Nuestra invitada es Juliana Fursi, ¿no? Ella es una persona que está dedicada a a la micología, es una conocedora profunda de esta disciplina. eh, yo diría que sobre todo es una gran divulgadora, de este conocimiento, en nuestro país. Es reconocida por eso y es una especie de baluarte, ¿no?, de la micología en Chile. Y es un orgullo de que hoy día esté con nosotros presentándonos este mundo de los hongos, que es un mundo bastante particular. Yo en realidad soy bastante ignorante, ¿no?, pero un apasionado y entusiasta, ¿no?, por el mundo de los hongos, ¿no? Curiosamente, cuando uno lo conoce, ¿no?, se da cuenta del interés que tiene desde todo punto de vista, ya sea por sus características biológicas, morfológicas, ¿no?, que indudablemente cruzan el mundo del arte. De hecho, dentro de incluso de Chile han habido algunos eventos, como por ejemplo la Bienal de Nuevos Medios del año pasado, que tuvo una sección dedicada al mundo de los hongos, ¿no?, de artistas que trabajaron precisamente con esto. Es un mundo apasionante. Yo cuando empecé a indagar, así a rajuñar alguna información, ¿no?, dentro de lo que se puede conseguir, digamos, llegué a unos conocimientos bien particulares. Y lo que más me convenció es que dentro de los micólogos, digamos, connotados, ¿no?, habían personas y artistas que yo respeto y admiro muchísimo. Entre ellos, bueno, Salvador Dalí, ¿no?, y fundamentalmente John Cage, ¿no? Ya con esas cabezas, ¿no?, con personas que tienen esa forma de pensar el mundo, que hayan tenido una devoción por este mundo de los hongos, ya es un indicativo de que se trata de algo importante, ¿no? Así que con estos pequeños antecedentes, nuevamente agradeciendo a Juliana, ¿no?, esta oportunidad, ¿no?, las dejo con ella para esta charla. Gracias, Juliana. Hola, buenas noches. Muchas gracias por el interés en asistir a escuchar sobre la micología y el arte. Les quiero comentar que trabajo con hongos hace ya unos 15 años. Les voy a mostrar un poco de mi trabajo, pero la idea de esta charla es responder un par de preguntas que eran las preguntas objeto del seminario completo, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos el arte desde la micología? ¿Y por qué es importante el arte para la micología? Y agregaría por qué la micología es importante para el arte, que es que sin duda yo creo les va a quedar en parte claro. Les voy a hablar primero de micología, porque para entender la relación entre micología y arte hay que saber algo de micología, y luego me voy a centrar en el proceso del descubrimiento, ¿ya?, que vamos a ver que son procesos bastante comunes que cruzan el estudio de los hongos y también el proceso creativo dentro del arte. Les quise poner esta imagen para romperles un poco la idea de qué es lo que son los hongos y también para introducir la primera parte de esta charla, que tiene que ver con los seres vivos de nuestro planeta, ¿ya? La vida en nuestro planeta se divide en 5, 6 o 7 grandes grupos conocidos como reinos, ¿ya? Los reinos comprenden organismos que se agrupan por sus características celulares principalmente. Entonces, para hablar de esto, les estoy mostrando los dos tipos de células sobre la cual se basa la sistemática de la vida en la Tierra. La célula procarionte, conocida como la célula primitiva, que es esta de acá, que es una célula que no tiene núcleo definido, y la célula evolucionada, la célula eucariota, que es una célula bastante más evolucionada a juicio de biólogos, y que tiene organelos ya definidos y una serie de características que permite la diversidad de formas de vida que conocemos.
En esta clasificación de la vida vamos a tomar la clasificación de los 5 reinos, donde tenemos un primer grupo de organismos en el reino Monera, que son organismos que se agrupan por su característica común de tener la célula procarionte. Son microorganismos en su totalidad, y en ellos, en este reino, encontramos las bacterias, las ricketsias y otros organismos. El reino Plantae, que conocemos muy bien, ¿no es cierto?, que es un grupo de organismos que tienen una célula ya evolucionada, que tienen una pared celular de celulosa y comprende todas las plantas que viven en su gran mayoría gracias a la fotosíntesis. El reino Animalia, al reino al cual pertenecemos nosotros, organismos con célula eucarionte que se alimentan por ingestión, es la característica principal. En general tiene motilidad. El reino protista o protoctista, que hoy día comprende las algas rojas, por ejemplo, protozoos, que son un grupo de organismos de una célula evolucionada, pero que no es clasificable en los otros reinos. Y el reino que nos convoca hoy, el reino fungi, el reino de los hongos, ¿ya? Los hongos constituyen un reino en sí, no son ni plantas ni animales, y son mucho más que grupos de setas o champiñones como los conocemos. Esta clasificación se basa en una división que hizo el señor Whittaker en el 69 de los 5 reinos, y en general el reino fungi ha quedado inamovible dentro de las clasificaciones de los seres vivos desde ese entonces hasta ahora. Aquí les muestro una hermosa imagen de un hongo chileno creciendo sobre una hoja para que puedan deleitarse, empezar a deleitarse. Para conocer los hongos es importante imaginarse qué pasaría sin hongos, es lo más fácil. ¿Qué pasa en un planeta sin hongos? No habrían árboles, vamos a ver por qué. No habría ni una planta fuera del agua si que no fuera por el reino fungi. No habría pan, las levaduras son hongos, pertenecen al reino fungi. Por lo tanto, tampoco habría cerveza, no habría yogur, no habrían varios de los quesos que seguro a más de alguno les gusta. No habría penicilina, la penicilina es un hongo. ¿Se imaginan la historia del hombre sin la penicilina? La verdad es que sería muy distinta a nuestra historia hoy. Y el vino, tampoco habría vino sin hongo, es más tragedia. Gracias a las levaduras tenemos vino. Y más importante aún, sin los hongos nada se descompondría. Los hongos, en conjunto con las bacterias, son los grandes recicladores del planeta, transforman la materia orgánica en elementos inorgánicos, descomponen, ¿ya? Hacen un tránsito que vamos a ver más adelante en la presentación, desde la vida a través de un proceso de descomposición o pudrición hacia la muerte, pero con el fin de dejar los bloques de construcción para nueva vida, ¿no? Son extremadamente importantes. Por lo tanto, sin hongos estaríamos llenos de basura de todo tipo. ¿Qué es lo que son en definitiva? Son organismos que aparecen hace mucho tiempo en el Proterozoico tardío, se alimentan por absorción, tienen características celulares que las ubican en un reino diferente, principalmente porque tienen una pared celular que, a diferencia de las plantas que tienen de celulosa, las tiene de quitina los hongos. También tienen otras estructuras y otra forma de juntarse las células que la diferencian del resto de los reinos, y el estudio de los hongos se denomina micología. ¿Ya? Como les decía, son los descomponedores principales de la vida. Son ubicuos, crecen en todas partes. Encuentras hongos creciendo en parafina, en plástico, en cemento. Donde haya materia orgánica, hay hongos que la están descomponiendo. Y también son organismos simbiontes muy importantes. Por ejemplo, los líquenes. Los líquenes son organismos simbiontes que se forman por la asociación de un hongo con una alga,
a veces participa también una cianobacteria. Vamos a ver que todas las plantas que ustedes ven, y hoy día, yo estoy segura que de hoy en adelante, cada vez que vean una planta la van a ver distinta, también las plantas son organismos simbiontes con hongos. ¿Pero todos los hongos son simbiontes? No, no todos los hongos son simbiontes. Algunos hongos son saprófitos, descomponen, que viven de energía producida por otros, sino que no se asocian para producir. Los hongos, entonces, a diferencia de lo que la mayoría cree, no son la cayampita que uno ve o el digüeñe que uno cosecha de un roble, sino que son organismos compuestos de hifas, que son estos filamentos, ¿ya?, que se unen para formar un micelio. Aquí están viendo un hongo, y ese hongo vive dentro o sobre un sustrato durante todo el año y durante muchos años. Aquí pueden ver un ejemplo de un hongo viviendo dentro de un tronco de un árbol, ¿no? Sin embargo, lo que nosotros en general vemos y creemos que es hongo y denominamos hongo, son simplemente un aparato esporífero, un aparato para reproducirse de forma sexual, que puede tener varias formas, varios colores. Perdón, se me adelantó. Está un poco lento ahí sí. En general, lo que nosotros vemos y denominamos hongos son estas estructuras que viven muy poco, 1, 2 días, media hora, 1 hora en general, poco, muy, muy poco, pero que no son el hongo, sino que un carpóforo de un hongo, ¿ya? En general crecen en otoño y en primavera, y Chile tiene una riqueza enorme de especies. Somos un país único en un gran porcentaje de las especies que habitan nuestro país. El ser vivo más grande del planeta es un hongo. Ustedes lo van a poder buscar, seguramente lo van a buscar cuando lleguen a sus casas o mañana. Pero ya saben ustedes que un hongo no es un carpóforo, por lo tanto, saben que es un micelio y es una enorme red de hifas que vive bajo un parque nacional en el norte de Estados Unidos, que cubre al menos un área de 900 hectáreas, se sabe hoy, de una especie que se llama Armillaria solidipes, que tiene tiene cerca ya, las últimas datas que tiene es que tiene unos 2.600 años, cuyo carpóforo, que aparece 1 o 2 veces al año, es este. Pero la extensión del hongo es de 900 hectáreas, asociada a raíces de los árboles que están en ese parque nacional. ¿Ya? Ustedes lo pueden encontrar en cualquier buscador de internet. Una pregunta. Dime. Y aquí son definiciones. Ser viviente. Un individuo, es un individuo que tiene esa extensión. Por ejemplo, la agrupación de seres vivientes más grande es la Gran Barrera de Coral en Australia, ¿no? Pero no es un organismo. El animal más grande es la ballena azul, ¿no? Un individuo. El ser vivo, el individuo más grande de nuestro planeta es un hongo que vive en ese parque nacional. ¿Ya? Malheur. Sí. Le dicen el humongous fungus también, es su nombre popular. Bueno, los hongos se reproducen principalmente por esporas, los hongos que nosotros vemos al ojo pelado, y estas esporas se producen en los carpóforos, que yo les mostré algunos, pero también se pueden reproducir de forma asexual por bipartición, por fragmentación, las levaduras por yemación, y así hay un sinfín. Imagínense dentro del reino cuántas formas hay, desde organismos microscópicos hasta los macroscópicos o el ser vivo más grande del planeta. Entonces los carpóforos, que son estos aparatos esporíferos, los conocemos principalmente por la forma de un basidiocarpo, que se llama, un hongo de pie y sombrero, donde en esta parte, en las lamelas, se producen las esporas que la reproducen de forma sexual. Pueden aparecer una vez al año, pueden aparecer una vez cada 10 años, el hongo está siempre vivo dentro del sustrato, ¿ya? No son indicador de la vida, de la vida de un hongo. Cuando uno corta un champiñón, no está comiéndose un hongo ni está matando un hongo, es como comerse una pera de un peral. El micelio, aquí vemos restos del micelio que vive bajo, en este caso, bajo un bosque de pino, es el equivalente a un árbol, por ejemplo, de pera, y este sería una pera, ¿ya?
puede dar varias peras. En el caso de Armillaria solidipes, el ser vivo más grande del planeta, da miles de carpóforos de un solo individuo. Los puedes cosechar todos y ese ser vivo sigue viviendo. La micología es un estudio antiguo. Su estudio empieza agrupándolos dentro del reino de las plantas como plantas sin clorofila. Sabemos hoy día que eso es imposible, que en realidad no es totalmente imposible, como todo en la vida, no todo es blanco y negro. Hay un pequeño grupo de plantas que no hacen fotosíntesis, están como en un área gris en esta separación de los reinos, pero en general todas las plantas hacen fotosíntesis y por lo tanto la ubicación de los hongos en otro reino responde a esas diferencias. Sin embargo, para conocer el estudio de la micología en la historia tenemos que mirar hacia atrás y ver que incluso cuando Darwin recorrió nuestro país los clasificaba como plantas sin clorofila, ¿ya? Y es bastante antiguo este estudio. Ya no es así, no es que yo diga que esté mal, se sabe hoy que no son plantas, no se alimentan por fotosíntesis, no tienen una célula con una pared celular de celulosa y no tienen clorofila, que son ni cloroplastos, que son las características que determinan una planta. O sea, toda planta debe tener clorofila, ¿no? Toda planta. Hay una o dos especies que todavía se clasifican como plantas y que no se alimentan por fotosíntesis, con la energía del sol. Los hongos no requieren de la luz del sol para vivir. Sí. Hay hongos en el desierto de Atacama, por lo tanto podría decirles que no necesariamente necesitan de tanta agua. ¿Perdón? Necesitan solamente materia orgánica, sí. Nuestra especie tiene una relación estrecha y larga e importante con el reino fungi. Los usamos para medicina, en los fermentos, como alimento. Vamos a ver, para hacer fuego, ha sido determinante en la historia de nuestra especie. La micorrización, que ya les voy a explicar lo que es fundamental. Para el control biológico de plagas y tiene un uso ceremonial muy importante también para nuestra especie. En esta simbiosis denominada micorriza, que es la responsable de que las plantas vivan fuera del agua, los hongos juegan un papel fundamental. Sin la asociación de al menos 6 especies por cada especie de planta, es imposible que las plantas migren de un medio acuático a un medio terrestre. Las plantas no son capaces de sintetizar por sí solas los nutrientes que necesitan para vivir y para eso se asocian con hongos. Los hongos le proporcionan a la planta distintos nutrientes y distintos elementos y a su vez la planta le entrega a los hongos micorrízicos muchos azúcares que produce en el follaje con la energía del sol. ¿Ya? Aquí pueden ver un ejemplo, por ejemplo, aquí hay un pino, donde ustedes ven las raíces del pino y luego una especie de hongo que la está micorrizando, que no solamente le está entregando nutrientes, sino que lo más importante es que aumenta exponencialmente la superficie de absorción de agua que tienen las raíces. Hay hongos que viven dentro de las raíces de plantas, que son las endomicorrízicas, y hay especies que viven sobre las raíces de plantas, que son las ectomicorrízicas. Chile es muy famosa a nivel mundial por sus especies de hongos ectomicorrízicos. Todos nuestros bosques de notofagos, nuestro bosque nativo en general es muy rico en especies que crecen sobre raíces de árboles y que dan carpóforos que son muy llamativos y únicos para nuestra geografía. ¿Ya? Esta simbiosis es la que permite que tengamos oxígeno, es la que permite que nosotros podamos, en definitiva, vivir. ¿Ya? Cada vez que ustedes ven una planta, no tengan ninguna duda que tiene por lo menos 6 especies de hongos solamente para ella, para su especie. En los bosques boreales se sabe que esa razón es de 21 especies de hongos por cada especie de planta y esos bosques boreales cubren el 11% de la superficie de nuestro planeta. La estimación de 6-1 es muy conservadora, pero es la más generalizada. Tú explicas ahí que la planta y los árboles necesitan a los hongos por todo lo que explicaste,
Pero, ¿cuál es la diferencia? Porque también hay algunos hongos que tengo entendido son malos, al contrario, matan a la planta, porque si esta planta tiene hongos, porque no sé qué está infectada. Hay hongos fitopatógenos que son dañinos para las plantas, hay plantas fitopatógenas, hay animales fitopatógenos también, hay hongos zoopatógenos, hay animales zoopatógenos y también hay plantas que son zoopatógenas. De acuerdo, digamos, en concordancia con el resto de los reinos, los hongos también tienen algunos organismos que son, pueden ser parásitos, que pueden aprovecharse de la debilidad de otro organismo y que incluso las pueden matar. Esa no es una característica común solamente de los hongos, también los animales y las plantas tienen esa característica, ¿no? Es como decir un pulgón para las rosas, ¿no? Sí, pero somos un reino que tiene las mismas características que los otros. La micorrización la micorrización artificial es una ciencia, diría yo, en sí, un ámbito muy importante de la ciencia de la micología, que está muy desarrollada en la industria forestal, en la industria de las hortalizas. Pueden ver las diferencias entre dos, por ejemplo, parras que están, una micorrizada, tiene exactamente la misma edad, están en el mismo lugar, pero aquella que está micorrizada intencionalmente crece mejor y más rápido. Pasa lo mismo con algunas especies que nos gustan mucho, como cebollas, chalotas, y también plantas ornamentales. ¿Ya? Hoy día está comprobado que si es que tú inoculas con micorriza una planta, va a crecer mejor y más rápido. En la medicina también hay hay una gran trayectoria e historia de uso por parte del hombre. Aquí ven una especie que se llama Ganoderma lucidum, en chino le dicen lingzi, en japonés reishi, en coreano yongji. Es una especie de oreja de palo. ¿Conocen las orejas de palo? Que son hongos que tienen un aspecto más leñoso, que en general salen de un tronco que está en descomposición. Esta especie es veneradísima en Asia. El primer emperador chino la canonizó debido a que era el ingrediente principal del elixir de la inmortalidad, el elixir de la longevidad también. Y este es el escudo protector de la ciudad prohibida de Beijing. Rodea toda la ciudad prohibida y es la representación de un reishi. Las ropas de los emperadores son bordadas con imágenes de este hongo. Si ustedes van incluso al restaurante chino de su barrio, van a ver en general imágenes de emperadores sujetando un reishi. Son un símbolo de salud, de poder. ¿Pero qué es lo que es? ¿Son saludables? Son saludables. Está comprobado. Es el ingrediente más antiguo de la medicina tradicional china. Funciona en general fortaleciendo el sistema inmunológico. No es aconsejado para personas que tienen algún tipo de enfermedad autoinmune. Es lo único que está comprobado que no debiera usarse en casos de lupus o otras enfermedades autoinmunes. La penicilina, esta seguramente la conocen bien. La droga milagrosa de la guerra, la Primera Guerra Mundial. Ya en la Segunda Guerra Mundial no había soldado que no andaba con algo de penicilina. Esta especie tiene una historia bastante interesante, la conocemos en general a partir de los trabajos de Luis Pasteur, pero los antiguos griegos e indios, incluso otros pueblos, ya usaban pan en descomposición o frutas en descomposición que aplicaban el hongo que estaba descomponiendo la fruta o el pan, lo aplicaban directamente sobre heridas y podían comprobar la actividad antibacteriana de esta especie. Recién en el año 41 empieza la producción industrial para medicina como la conocemos hoy, ¿no? Que son cultivos en general líquidos y que la hace disponible a casi toda la población mundial, diría. Pero es una especie que tiene una trayectoria de uso para los humanos muy antigua.
Algunos han oído hablar del hongo del té, tal vez alguno ha tenido uno en su casa. Otra especie que es muy, muy, muy común para, en general, pueblos asiáticos, por su particularidad de equilibrar el ki, ¿no? La energía vital. No es, en realidad, no es un hongo, sino que este es un organismo simbionte de hongos con bacterias, ¿ya? Que comúnmente llamamos hongo del té. Los típicos, el kéfir de agua, los hongos de la Madre Teresa, seguramente habrán escuchado, estuvo muy de moda hace poco tener estos, o los hongos de la chancaca también les decían, que son también es una simbiosis de hongo con bacteria, que también tienen algunas, en general, propiedades para uso como un tónico, y su pariente cercano, que son los pajaritos del yogur, que es el kéfir de leche, ¿no? que todos ocupamos. Este es otra especie que usa azúcares. Probablemente el hongo más cotizado en la medicina hoy es esta especie, Cordyceps sinensis. ¿Ya? Esta especie es un parásito de la larva de la polilla fantasma, se llama. Es una especie que crece en el altiplano, en las grandes pampas altiplánicas entre China, en general China, Tíbet, y lamentablemente año a año desata verdaderas guerras por ir a cosecharlo. Son un símbolo de poder, son carísimos. Poder obtener una buena cantidad de Cordyceps o de Yatsagumba, como se conoce, en general es ostentado, se puede decir, ¿no? Por la gente que lo puede comprar y que lo puede usar. En general, una especie utilizada para el equilibrio de la energía, y también ya comprobado algunos efectos puntuales sobre fatigas musculares y algunas enfermedades musculares. ¿Ya? Cuando se consume, no se consume solo el carpóforo, sino que se consume con el cuerpo ya muerto de la larva. Las levaduras. Aquí nos vamos a los hongos en el alimento. Las levaduras tienen un uso muy, muy, muy antiguo. Vemos hace miles de años antes del nacimiento de Cristo registros de uso de levadura en la producción de pan, uso de levadura en la producción de vino, uso de levaduras en la producción de cerveza. Aquí traje para mostrarles este recibo que encuentro fantástico, que es un recibo encontrado en lo que hoy es Irak. Data de 2000 años antes de Cristo, y es un recibo que dice que Ur-Ama reconoce haber recibido de su cervecero 5 silas de la mejor cerveza, ¿no? Ya se veía un comercio en base a productos dependientes de los hongos en esa época. En general, en Medio Oriente jugó un rol sumamente importante el fermento debido al peligro de tomar agua. La gente no tomaba agua porque no hay mucha agua en el desierto, porque esas aguas en general eran contaminadas con fuentes de estiércol de animales, y por lo tanto fermentarlo era el medio ideal para poder fermentar digamos, cebadas u otros cereales con agua para poder tomar líquido de forma segura. Por lo tanto, también ha sido un pilar del desarrollo de la vida. Bueno, y los que conocemos nosotros mayoritariamente, que son los champiñones, champiñón ostra, los hongos de pino que usamos en el clásico tuco, y en todas las ferias libres, en todos los mercados, no solo de Chile, sino que del mundo, puedes encontrar distintos carpóforos a la venta. De los más cotizados son las trufas, las 3 especies, trufa blanca, trufa negra, trufa estiva. En Europa y ya en Chile se cultivan. Chile ya está exportando trufa, que se logró cultivar porque trajeron castaños inoculados con su micorriza, es una especie micorrícica. Por lo tanto, al traer el castaño con la trufa y darle las condiciones adecuadas, se ha logrado la producción. La morchela, la morilla, los morels en inglés. Chile es uno de los principales exportadores del hemisferio sur. Los digüeñes, el loyo, gargales y changles. No sé si alguien del sur conocerán
probablemente todas estas especies, ¿ya? Especies chilenas que son parte importante de nuestra gastronomía. No solo los hongos han sido importantes y determinantes para nuestra especie como medicina y como alimento. Los hongos, conocidos como orejas de palo, que son estas grandes carpóforos que en general viven adheridos a un árbol, son por excelencia yesqueros y han sido responsables del arte de prender fuego en la humanidad, ¿ya? Estas especies a la más pequeña chispa combustionan, y vamos a ver un caso bien impresionante de, no sé si han oído hablar de Otzi. Otzi es una momia, la momia europea más antigua encontrada y la mejor preservada que se encontró a comienzos de los años 90 entre Italia y Austria. National Geographic dice que se ve así que le vamos a creer hoy día a National Geographic, se los traje, ellos lo recrearon, pero en realidad lo encontraron de esta manera. Otzi tenía varias pertenencias, entre ellas un bolsito con 2 especies de hongo. Uno era una oreja de palo que usaba como yesca, y no solo como yesca, sino que era una oreja de palo ahuecada que utilizaba para transportar brasa encendida. ¿Se podrán imaginar ustedes hace 5.300 años la posibilidad de transportar fuego? Los invito a pensar en eso. Cuando ya lograban que combustionara, ¿no? Madera o incluso yesquero, y se tenían que trasladar de un lugar para otro, por muchos años seguramente la única alternativa era apagarlo y rehacer el esfuerzo completo de volver a conseguir la ignición. Estos hongos ofrecían la portabilidad, eran los encendedores de hace 5.300 años. Y otra especie que andaba trayendo también era antibiótica. Ya hace 5.300 años, mucho antes de nuestro conocimiento de la penicilina como la conocemos hoy, el ser humano, el Homo sapiens, usaba hongos como antibiótico. Vamos a volver a esto del fuego un poquito más adelante, cuando hablemos de algunas relaciones con el arte. En Chile también ocurre, en Tierra del Fuego, los pueblos originarios también ocupaban algunas especies nativas nuestras como yesqueros. Aquí esta foto es del Museo de Punta Arenas, donde muestran unos hongos que eran ocupados como combustible, dice ahí, no se alcanza a ver. Bueno, uno de los usos más atingentes a esta charla es el uso ceremonial de los hongos. Nuestra especie ha tenido en general una tendencia bastante marcada de mirar desde el microcosmos, desde lo terrenal hacia lo celestial, ¿no? Hacia el macrocosmos. En general, en todas las culturas, eso se ha logrado a través del uso de hongos, ¿ya? En nuestra era eso no es distinto. Vamos a ver que distintos pueblos, desde en la antigua Grecia, a través de la producción del vino, dependiente de los hongos. En Escandinavia, la asociación con la mitología y en los truenos. Se asocia mucho la aparición de hongos con los truenos y con fenómenos en general climáticos que a lo largo de muchos años. Y en general entonces vemos en esta búsqueda de escalar o de pasear desde lo terrenal hacia lo celestial, aztecas, hindúes, varios. Mira, aquí hay Shiva con un hongo en la mano, esto es de Angkor Wat en Camboya. Aquí hay imágenes, ya les voy a mostrar. Bueno, estos son los Tassili, estos son pintados en cuevas en Algeria. Buda debajo de un carpóforo, más representaciones de cuevas en distintos países. Estos principalmente son de África, estos de acá. María Sabina, los pueblos mazateca, bastante conocida por su uso como curandera basada en hongo. Y hoy día todavía se comulga con pan y vino. No hay ni pan ni vino sin hongos. Por lo tanto, no es algo que es del pasado, sino que es algo que incluso hoy día, comúnmente en varios rincones del mundo, se ocupan los hongos en esta búsqueda de lo celestial desde lo terrenal.
El representante probablemente más emblemático para los micólogos de eso es la Amanita muscaria, que es el hongo de los pitufos, el rojo con pintas blancas, que es en efecto el dios Soma de la India, el ingrediente principal de una bebida de uso en rituales, y su uso data hacia los primeros indo-iraníes. Muy importante el dios Soma de la India, y aquí está el dios Soma de la India. Son el alucinógeno más antiguo conocido al humano. La Amanita muscaria sí. Bueno, y en ese sentido también, en un proceso creativo más reciente, el LSD, que fue muy importante en los años 60 y 70, se sintetiza también del cornezuelo del centeno, del hongo parásito del centeno, y de ahí es donde se extrae el ácido lisérgico. Ya me imagino que tienen una idea bastante clara de qué es lo que son los hongos y de la micología. Y quise venir a compartir algunas reflexiones muy personales y también luego algunos ejemplos de otros colegas micólogos y también amigos artistas acerca de algunas similitudes entre el estudio de los hongos y el proceso creativo en general en la creación artística. Una de las cosas que más llama la atención y que es algo que muchos micólogos discutimos es la importancia del momento de aparición de los carpóforos. ¿Ya? Pueden durar muy poquito tiempo. Esto no lo ves por más de 3 horas. ¿Ya? Pero lo que estamos viendo aquí y lo que te impacta y lo que te llama la atención es solamente una manifestación esporádica de un organismo que vive todo el año. Cuando uno ve una obra, es una manifestación temporal de un mundo del artista, ¿no? Y ahí hay similitudes también en términos biológicos, entre un carpóforo y una obra, ¿ya? Una obra no es el artista, un carpóforo no es un hongo. Y esa era una de las reflexiones con las que quería comenzar. Los artistas, ¿no es cierto?, sienten una necesidad o una responsabilidad o una obligación de plasmar lo que les está pasando, ¿no es cierto? Los micólogos tenemos una necesidad imperativa de buscar, ¿ya? Esto es una obra de Escher, muy linda, que no es muy conocida. Me la mandaron del museo de Escher porque no ha sido muy divulgada. Conocieron el trabajo de nuestra fundación y quisieron compartir la imagen. Así que, entonces, en este proceso de buscar, no es solo el encuentro, sino que lo que se encuentra en la misma búsqueda, ¿ya? Y por otro lado, durante una búsqueda hay creación. Es un tránsito que involucra distintos sentidos y quise traer esta imagen, por ejemplo. Esto es Tierra del Fuego, en un parque privado que se llama Caruquinca, pero para llegar aquí hay que caminar unos 4 días, ¿ya? No hay seres humanos cerca, no, lamentablemente hay varios castores cerca en este momento en Tierra del Fuego, pero este es un momento captado del descanso en la búsqueda, ¿no? Y durante esa búsqueda pasa tiempo, hay sonidos, silencio no hay en los bosques, hay sonidos, pasan cosas, hay encuentros, hay caídas, hay comunicación con otros seres vivos, no necesariamente humanos. Y en esa búsqueda es una forma de crear, ¿no? Porque es un momento, son momentos varios de acontecimientos y de encuentros y de comunicación que van construyendo ideas de creación. Como me imagino como un artista en su investigación o en su búsqueda para poder comunicar. Buscar es un arte,
quise traerles esta foto que me paparaciaron, como dicen en buen castellano, de las cosas, de los seres con los que uno se encuentra. Aquí hay un árbol de por lo menos 500 años, una lenga. Por lo tanto, en el arte de buscar hay un contacto directo con elementos, hay momentos de contemplación, hay comunión con el medio y hay un compromiso con la vida o muerte de seres vivos. Y cuando puse comunión, quería decir también que a veces no hay comunión y que también es muy importante en ese proceso de crear y de encontrar lo que uno quiere comunicar, ¿ya? El fin ulterior aquí es buscar carpóforos, pero hay un proceso para lograr eso, ¿no? El fin de un artista es plasmar algo que tiene muy claro y hay un proceso para lograr encontrar la forma de hacerlo. Para algunos, otros probablemente son más espontáneos, y así como hay encuentros espontáneos también con carpóforos e incluso en la ciudad. También cuando uno habla de micología y arte, no puede sino mencionar los soportes de muchas formas de lo que conocemos hoy como arte. Para forjar necesitamos fuego. El fuego en su inicio y la masificación del uso del fuego y el desarrollo de la humanidad gracias al fuego viene por el uso de los hongos. La madera no existiría si no fuera por la micorriza, ¿no? El papel, por lo tanto, tampoco. Las tintas, de las primeras tintas usadas para escribir y para dibujar, vienen de especies como esto que se llama ink cap, sombrero de tinta, Coprinus comatus, que tiene una espora que deliscuece en esta tinta negra, es deliscuescente, y que se usaba para escribir. Tinciones que vienen a partir de carpóforos, de líquenes. Hoy día todavía en el sur de Chile un sinfín de especies de orejas de palo de líquenes son utilizados para teñir lana y otros, no solo lana, sino que otros soportes. Perdón, si me avanza. Debe tener una imagen pesada. Ahí sí. Vea. Perdón, se salta porque pesan un poco las imágenes. Pero no por eso no se las iba a traer. Pigmentos. Muchos pigmentos utilizados son sintetizados a partir de hongos. Aquí les traje una muestra solamente de algunos carpóforos. Todos estos son encontrados en Chile. Alguna vez, tal vez tengan la suerte de ver palos azules, madera azul que se encuentra solamente en el sur de Chile y en algunos lugares en Australia, Nueva Zelanda, donde hay notofagus, estos bosques que migraron con la deriva continental cuando eran Pangea, ¿no? Existía en una porción de la Tierra especies de árboles del género notofagus. Con la separación de los continentes, estos árboles se fueron a distintos rincones del mundo, el sur de África, algunas partes de Australasia y el cono sur de Latinoamérica, y allí entonces encontramos esta especie que se llama Chlorociboria aeruginascens, que tiñe la madera de azul, pigmentos sintetizados de lepista nuda, y así, varias especies. Y también, como ya vieron, tonalidades. También se obtienen distintas tonalidades en los pigmentos a partir de carpóforos de hongos y de líquenes que pertenecen al reino fungi. Bueno, como decía Enrique, ¿cómo no mencionarlo? John Cage. John Cage es el fundador de la Sociedad Micológica de Nueva York. Ha sido probablemente uno de los micólogos más importantes de la historia. Un gran artista, un músico destacado, que encontraba en los hongos sosiego, decía él, usaba la palabra sosiego. En la contemplación y en el proceso de búsqueda también vivía el proceso de crear, de escuchar, y una de las cosas más importantes, yo creo, del legado de John Cage ha sido
acercar estos dos áreas del ser humano y ponerle sonido. No, es difícil explicarlo para una persona solamente desde la micología. Él tenía una forma muy singular de explicar esto, pero él tiene obras muy importantes que son registros de sonido ambiental, que es música. Y para culminar un poco en este muy breve paso por John Cage, lo que él, a pesar de su enorme vocación micológica y su don artístico, él siempre decía que la mejor manera que él tenía para explicar la cercanía entre mushrooms y music era que uno seguía al otro en el diccionario. No, él es, el mismo, sí. Pero él era micólogo como... Era micólogo, con formación de micólogo, sí. Tuvo una formación no tradicional de micólogo, pero su impacto en la micología mundial va a ser que no encuentres a nadie, ningún micólogo que no diga que es micólogo. Sí, micólogo con una formación un poco por la tangente, pero sí él estudió. Sí. Como mencionaba también Enrique, la Bienal de Video y Artes Mediales, la Bienal de Nuevos Medios que se realizó el año pasado en nuestro país, en el Museo de Bellas Artes, tuvo como tema la autonomía y con dos líneas curatoriales, que eran la micología y la astronomía, como ciencias que se han desarrollado en la autonomía, y las obras para la Bienal tenían que ser en torno a una de estas dos ciencias. Esta obra en particular de un joven artista que se llama Rodrigo Arteaga impresionó, y es el mapamundi creado con puros hongos en unas placas de agar y fijados en acrílico. Estos son seres vivos y él logró contenerlos y darles forma y darles relieve para representar nuestro planeta vivo a partir de estas especies de mohos que descomponen. Otra obra muy importante fue de Camilo Yáñez, un importante artista chileno, que hizo un video. Esto es una imagen fija del video que se llama Putrere, que era ocupaba como analogía los hongos y la contingencia política, y el proceso de la pudrición y el proceso que pasamos como sociedad de descomposición para volver, pero que no es muerte, sino que es una forma de transformar lo que va pasando en la sociedad. Y hoy día lo que está pasando en este momento, mientras estamos acá conversando, está en este momento en el MoMA esta estructura que se llama el Hi-Fi, que es una analogía a IFA, las IFAs, ¿no? Hi-Fi se llama en inglés, y es una construcción de 40 pies de altura, hecha con bloques de hongos sobre sustrato, en particular una asociación entre una agrupación que se llama The Living y una empresa que se llama Ecovative, que hace bloques de construcción y de packaging con hongos, en que toman, en el caso particular de esta construcción, desechos de maíz triturados en bolsas, inoculados con hongos, comprimidos, se deja que crezcan estos hongos y se ocupan como verdaderos bloques de construcción. Esto ha revolucionado un poco el mundo del arte y de la micología, y está ocurriendo literalmente ahora, para que puedan también ver que hay una evolución ¿Perdón? Sí. ¿Qué hace los hongos en este caso? ¿Le da solidez? Le da solidez. No solo, sino que hace la solidez. Está descomponiendo el sustrato, o sea, hay cada vez menos maíz triturado ahí, pero quedan bloques de micelio del hongo mismo que puedes ocupar como bloque de construcción. Y en este sentido también se ha encontrado en varias construcciones de adobe en que se ocupaba la paja como aislante entre medio. Lo que le da al final la rigidez a eso son los hongos que empiezan a descomponer esa paja, que luego, cuando se termina en general el oxígeno, quedan
fijos ahí dentro del adobe y le dan la solidez y la aislación que se necesita. ¿Perdón? No, el hongo está vivo. Ahí está el micelio, exactamente. Y eso, por lo tanto, si tú lo dejas, probablemente va a tomar muchísimos meses para deshacerse el sustrato ahí adentro. Pero esto no muere cuando se le acaba el sustrato. Cuando se acaba el maíz triturado y se acabe toda la materia orgánica disponible dentro de ese bloque, va a continuar su proceso de descomposición hasta convertirse en elementos disponibles para la vida nuevamente, o en aire o en tierra. Pero esta es una torre viva. Vamos a ver. Perdona, los hongos se pudren también, entonces. Sí, algunos hongos se pudren también. Hay hongos que descomponen carpóforos y en algunos casos, pero son los menos bacterias, porque la mayoría de los hongos tienen propiedades antibacterianas. Así que sí. Si volaron, nunca se ven. ¿Cuáles, perdón? No ven los hongos. Lo que uno ve mohos. Lo que pasa es que cuando la pregunta en realidad habría que marcarle si se descompone el carpóforo, y el carpóforo lo descomponen otros hongos. El micelio, mientras está vivo, no se descompone. Cuando se le acaba el sustrato muere, claro, y sigue su ciclo de degradación en general por la acción o de hongos o de bacterias. ¿Y si le llegaran semillas o cosas a esa superficie, se desarrollarían? Algunos podrían, en teoría podrían porque ahí hay humedad. Tendrían que, probablemente en el caso, aquí en este caso, la especie de hongo que se está ocupando es extremadamente agresiva y no lo permitiría. Podría germinar una semilla, pero probablemente no daría forma a una plántula. Pero todo puede pasar en la naturaleza. ¿Sí? Entonces, disculpen, esa muerte tenía que ir ahí, algo pasó. Pero la vamos a correr virtualmente para allá. Esta es una obra de Atsushi Fukui, que es un japonés extraordinario, pintor. Y entonces, con este cuadro de Fukui quería mostrarles la sensación y un poco una muestra de un proceso, ¿no? Que tiene que ver con contemplación de la naturaleza, con penetración, y que ha llevado al desarrollo no solo del proceso creativo o la analogía con el proceso creativo, sino que también al descubrimiento de los soportes que usamos o que usan la mayoría de los artistas. Y aquí les quise traer un momento también que es importante. Yo les quiero mostrar lo que tiene que ver con... Esa soy yo, ¿sí? Sentada en un bosque, en un descanso. Y se los traje porque yo de alguna manera me considero artista porque he encontrado la forma de comunicar a través, por ejemplo, de la palabra escrita o de la fotografía, de la producción de obras como libros. Y eso no lo podría haber hecho si es que no tuviera momentos de contemplación o de descanso dentro de la búsqueda, donde uno encuentra lo que quiere comunicar o encuentra el soporte o incluso tiene una sensación que lleva a un acto irracional y repentino que lleva a una obra, ¿no? Y eso me gustaría que pudieran caminar por un parque y ver que no es solo llegar de un lugar a otro, sino que ese proceso de búsqueda es ahí en realidad donde hay mucha creación, ¿no? Esto yo lo he podido comprobar muestreando esta porción del país a lo largo de 15 años y con la absoluta certeza que que hay que hacerlo. ¿Para qué hay que hacerlo? Razones sobran con los hongos, porque es parte de nuestra historia natural, porque es parte de nuestra biodiversidad y de los desafíos que tenemos como sociedades mantener nuestra diversidad biológica, porque hay gente que se muere y se intoxica y necesitamos saber cuáles son para poder ayudarlo, y también porque se conoce solamente el 5%, esto es una estimación alta,
consensuada entre los micólogos, de la diversidad que existe de hongos en nuestro planeta. Y ahí también hay algunas diferencias con el arte. Uno en general en un proceso de divulgación de la micología o de una ciencia hay mucho de entrega hacia los demás para mostrar de una forma clara, y uno muchas veces se encuentra en obras que hay una manifestación que no tiene que ver con darle necesariamente a entender a los demás, sino que con sacar algo de uno. Hay de todo, ¿no? Es un amplio espectro, pero esas diferencias también dan para pensar, ¿no? Cuando uno hace algo para dejar disponible información o para plasmar a lo mejor una sensación cuya interpretación va a ser libre al espectador. En el caso de la micología no podemos dejar lugar a duda, y lo que comunicamos es certero y tiene que quedar claro, y que en general todos los que lo vean lo mismo. Y entonces ahí hay una diferencia muy clara entre las ciencias exactas o las ciencias naturales en general, ¿no? El espacio creativo queda en un lugar un poco más osado. Sí. Hablando del situ, no Sí. sé si nos puedes comentar un poquito a grandes rasgos cómo reconocer los que son venenosos. No hay receta, no hay ninguna receta, no hay que comerse ni un hongo que uno no conozca. En ni una parte. En ni una En mi parte. casa, en una parte. Ni una parte. Si no sabes lo que es, no te lo comas. Y eso de la cucharita de planta. Tampoco. Hay en los que vienen en bandeja, de repente El- algunos son no. de empresas grandes, los que venden en supermercados, pero hay otros que son artesanales que los venden por aquí y por allá. Todos los del supermercado son de cultivo y no te puedes equivocar. En las ferias en general hay un conocimiento popular. Ante la duda no te lo comas. Las pruebas como la bandeja de plata o la cuchara de plata que se ennegrece si es tóxico es falso. También es falso que todas las especies blancas de los hongos, de los bosques de pino se comen, porque hay especies verdes que se decoloran, rojas que se decoloran. No, la única regla es que no te lo comas si no estás 100% segura. De todos modos me llama mucho la atención cómo pueden ser tan tremendamente venenosos algunos que tienen un aspecto exactamente igual que los de supermercado. Me acuerdo de una niña hace 2 años que estuvo en la clínica Las Condes y murió. Sí. Por comerse un honguito que encontró en la Es que lo que pasa es que no son tan exactamente iguales. Esa es la verdad. Y ¿Cómo puede contener tanto veneno en tan poca cantidad Claro. de carne? No sé. como la medusa, Una cosa ¿no? impresionante. Como los escorpiones, claro, así es. En la vida en general, en todos los grupos de seres vivos tienen organismos que tienen grandes concentraciones de veneno. Y eso no se va al cocerlo. En general, cuando uno cose y bota el agua, 1, 2, 3 veces ya puedes comerte lo que queda, pero sí, es un proceso para asegurarse en general. O sea, el veneno mientras esté crudo, normalmente. No te diría que una especie venenosa la pueda comer cocida, no hay que comerse nada que uno no tenga. Sigue siendo venenoso aunque esté cocido, entonces. Algunos, sí. Más que veneno, creo que tú has ennoblecido y dignificado un elemento que uno lo consideraba, no sé, como algo negativo. Entonces, Sí. me despiertas una tremenda curiosidad aprender el tema. Qué bueno. Interesante me parece lo Qué que has bueno. planteado, y Qué bueno. rico el mundo como para representarlo en el arte. Sí. Y relacionarlo con muchas disciplinas que tienen que ver. Nombraste muchas cosas como para el mundo de la educación. Sí. Te felicito por Gracias, qué bueno. Pero todavía no terminamos. Así que queda un poquito, pero algo queda. Bueno, ¿qué hacemos nosotros en Fundación Fungi? Que no les he contado, Fundación, después les voy a contar un poco más. Tenemos al presidente de la Fundación en el público también. ¿Qué hacemos? Primero los encontramos. Y luego de ese proceso de búsqueda hay un encuentro. Ese encuentro, sin ni una vergüenza les digo que es extático, es maravilloso, es realmente un momento que no tiene símil para los que amamos los hongos. Les tomamos fotografías, los examinamos. En este caso es un carpóforo, por lo tanto no estamos dañando el hongo, que también es importante, sacamos carpóforo. Les tomamos esporada, porque es la espora la estructura que determina cómo se llama,
O sea, hay que mirarlas al microscopio. Esta es una imagen de mi carpa en general. Tengo una carpa para dos. Un lado duermo yo y al otro lado los hongos que están tomándose esporada. Y sí, no es menor. No, nunca sola en el bosque. No, no. Nunca hay que ir sola a un bosque. No, no porque pase algo en el bosque, sino que te puede pasar algo a ti, que no puedes salir, claro. Luego entonces con esa esporada se miran al microscopio y con esa, aquí hay una espora, dependiendo de cómo es esta forma, es la especie, se determina su nombre. Escribimos libros, su guía, por ejemplo, aquí hay una ficha de la manita muscaria y depositamos las muestras secas en la colección de la Fundación y cuando hay duplicados al Museo Nacional de Historia Natural. Comunicamos, escribimos papers sobre lo que encontramos, libros, guías de campo y también educamos, damos charlas, comunicamos y tratamos de difundir el trabajo. Dime. Cuando tú tienes un elemento nuevo, ¿tratas de ver para qué sirve? No, para mí sirven todos, pero hay otros que usan lo que nosotros encontramos para ver aplicaciones de servicio en otros grupos. No sé si entiendes lo que me refiero. Uno puede ver el servicio, para qué sirven, lo puedes ver desde distintos puntos de vista. Una función ecológica, para qué sirven, por ejemplo, en el caso de la manita muscaria, sirve para que viva el pino o el abedul. A lo mejor para otro puede extraer la toxina y puede servir, de hecho, como ingrediente para algunos remedios. O para repeler moscas o atraer moscas, pero la utilidad va en función del que lo mira y de lo que busca. Entonces, yo les veo... Claro, ya, dame la pregunta al revés. ¿Cómo sabes qué información tiene? Depende de lo que buscas. Hay gente que usa, los biotecnólogos están muy interesados en el reino fungi, están buscando distintos compuestos, pigmentos, antibacterias, compuestos, eso, antibacterianos, gracias. Y distintos compuestos. Se usan muchísimo, sí, son investigados por distintas disciplinas. ¿Qué cantidad de variedades se conocen Hasta hasta ahora? ahora, 5%. ese 5% es alrededor de unos 70.000 especies, con una estimación muy conservadora es de 1,5 millones de especies y realmente muy conservadora. Yo me atrevo a decir que son más de 6 millones de especies, fácil, no solo yo, sino que otros también. Sí, es lo mismo que hongo, ¿no? ¿Cómo? Fungi. Fungi, sí, y fungi, sí, en italiano, sí. ¿La fundación es italiana o...? No, es que en italiano se escribe GHI. Sí. Fungi es el nombre latín del reino. ¿Se desarrollan hongos en el ser humano? También, sí. La micosis. Y todas las micosis, las onicomicosis de las uñas, hay varias. Sí, sí. Bueno, y entonces quería un poco terminar con otro cuadro de Fukui que me gusta mucho, y es que habla sobre el estado en el cual tienes que entrar para buscar y encontrar. ¿Ya? Y me imagino que hay algunos artistas que también necesitan una suerte de estado para crear, ¿no? Pero hay un estado de búsqueda, hay un estado de creación, hay un estado de encuentro y de terminar y ¿no? de culminación. Y yo creo que en ese estado hay una gran comunión entre micología y arte. Los voy a dejar con unas pocas fotografías para que puedan ver algunas de las cosas que yo he encontrado, algunos carpóforos que he encontrado. A lo mejor en otra sesión me podrían mostrar lo que ustedes han creado, pero aquí esta es una pequeñísima selección, muy pequeña bueno, ya ven, carpóforos entre Atacama y Tierra del Fuego en 15 años. Debiera andar solo, vamos a ver si lo logramos.
¿Y la denominación, los nombres, cómo se ponen los nombres de los hongos? ¿Cómo se denomina? Por ¿En base a qué? en base a la espora. En base a la espora. Sí. No determinamos qué significa que nos han visto antes. Que no he mirado la espora, no he mirado la espora. Ah, ok. Sí, es tan lindo. Pero tú dices que duran poco. Sí. Se ve que sacar la foto al tiro. Sí. Al otro día ya Si tienes suerte de encontrarlo en el día en que están, al otro día ya no. o 2, 3 días después ya no están. Y crecen muy rápido también. No es que sea chico, después un poco. Sí, no, si crecen lento algunos. Hay de todo, hay de todo. Disculpa, el espécimen que uno, por ejemplo, ya sacas el carpóforo y esto, ¿cuánto dura Depende de la especie. Hay algunos que en 10 minutos ya no. y ya están secos, ¿qué les ocurre después? Pueden como pasarse de agua, como licuarse, pueden secarse, pueden... ¿Pierden el color también? Sí, algunos pierden el color con porcentaje de humedad, otros no. Esto es el desierto. Bueno, Huasco, esto es Huasco, predesierto. También hay muchos, pero no es seco, es húmedo. Pero principalmente están en el sur de Chile, no hacia el norte, ¿no? Hay en todo el territorio, Pero mucho más al sur. hay más al sur, sí. ¿Se dan en altura? También. ¿En la montaña también? Sí. ¿A 3.000 metros de altura? Sí, a 4.200 también, sí. Aunque el aire sea tan seco, ¿no? Sí, pero hay humedad, hay condensación. Sí. Bueno, quería terminar con decirles que cuando recibí la invitación por parte de Enrique, lo más fácil era venir y contarles de los atributos estéticos, y ahí es muy obvio eso, ¿no? Son preciosos, ¿cómo no va a haber una relación del arte con los hongos? Pero quise elaborar un poco más en el proceso creativo. Y contarles que, bueno, Fundación Fungi es una ONG chilena que tiene cerca de 2 años nada más, pero somos una de 3 organizaciones sin fin de lucro del mundo, trabajando exclusivamente con el reino fungi. Tenemos un directorio, tenemos personas que trabajan día a día de distintas disciplinas, y hemos logrado importantes cambios. Hemos logrado cambiar la legislación chilena. Chile hoy día es uno de los pocos países en el mundo que tiene los hongos incluidos en su legislación ambiental. Hemos podido ayudar a recolectores de hongos silvestres comestibles nativos en el sur del país. Hemos podido incidir en metodologías mundiales para evaluar estados de conservación de hongos. Y también hemos logrado mostrarlos. Yo creo que es uno de los principales logros que tiene nuestra fundación. Así que los invito a que conozcan un poco más de la organización. Está José Mingo, que es el presidente de la fundación, ahí en el público. Por si tienen alguna pregunta, levante la mano, José, por favor. Más alto, que no ahí está. Por si tienen alguna pregunta después sobre la organización. El que se puso colorado. Ya. Así que eso. Gracias. Ya. Muy bueno.